Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. En enero de 1935, un joven llegó a un elegante hotel en Kansas City. No traía maletas, no tenía acompañante y no dejó rastros. Se registró como Roland T. Owen, pero ese no era su nombre. Bienvenido al Hotel President, señor Owen. Lo que ocurrió dentro de la habitación 1046 sigue siendo hasta hoy uno de los enigmas más oscuros de la historia criminal estadounidense. Una habitación cerrada, una víctima atada y un crimen que nadie vio, pero que todos escucharon. No, Don, no lo haré. ¿Quién era realmente Ronald T. Owen? ¿Qué sucedió en las últimas horas de su vida? ¿Y por qué alguien pagó por su funeral desde las sombras? Él no merecía lo que le hicieron. Yo soy Marcos García. Estoy en este viaje a través del Lado Oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Y hoy viajamos a la década de los 30 para abrir la puerta de una habitación que nunca volvió a ser la misma. The Mystery of Room 1046. A man walked into the luxurious President Hotel in Kansas City. He gave his name as Roland T. Owen. A tall figure, neatly dressed, yet carrying nothing but a small comb, a toothbrush, and a brush. He requested an interior room, away from windows, away from prying eyes. Roland was given room 1046, a small, silent chamber with dark wooden furniture and heavy drapes. Hotel staff would later recall how he insisted the shades remain drawn, even during daylight. Something about that room felt wrong. Over the next 2 days, staff noticed strange happenings. Roland would speak to unseen visitors, murmuring in low voices. The maid, Mary Soptic, was unsettled. She found him sitting alone in the dark, almost as if he were waiting for something or someone. La mañana del 2 de enero de 1935, un joven de aspecto sobrio y vestimenta formal llegó al Hotel President, un edificio elegante en el corazón de Kansas City. Se presentó como Ronald T. Owen, dijo que venía de Los Ángeles y pidió una habitación interior, sin ventanas al exterior. Lo acompañaba únicamente un peine, un cepillo de dientes y una pasta dental, nada más. La recepcionista notó que el hombre parecía tenso, miraba alrededor constantemente, como si temiera que alguien lo siguiera. Aún así, pagó por una noche y fue acompañado hasta la habitación 1046, ubicada en el 10º piso del edificio. El botones que lo escoltó también recordó detalles extraños. Durante el trayecto, Owen apenas habló. No quiso prender las luces del ascensor y al entrar al cuarto, lo primero que hizo fue cerrar fuertemente la cortina de la pequeña ventana interior que daba al pasillo. No pasó mucho tiempo antes de que el personal del hotel empezara a notar comportamientos aún más peculiares. Owen salía poco. Se le veía por los pasillos con el ceño fruncido. A veces salía brevemente por la noche y regresaba sin decir palabra. Una empleada que llevaba toallas a su cuarto notó que siempre mantenía las luces apagadas. Solo una lámpara tenue cerca del escritorio iluminaba la habitación. Cuando ella le ofreció encender las luces del techo, él la detuvo de inmediato. No, prefiero la penumbra. Algo no encajaba, pero nadie podía imaginar el horror que se gestaba detrás de aquella puerta cerrada.
Aún no había sangre, aún no había gritos, pero la habitación 1046 ya empezaba a murmurar su secreto. La noche del 2 de enero y la madrugada del 3 marcaron un punto de inflexión. Empezaron los ruidos, golpes secos, conversaciones apagadas, llamadas telefónicas breves y repetitivas desde la habitación 1046. Pero lo más inquietante fueron las frases captadas al azar por el personal del hotel. Una de las camareras, Mary Soptic, contó que durante una visita matutina a la habitación, Owen se encontraba sentado en la oscuridad, completamente vestido, como si no hubiera dormido. La lámpara encendida iluminaba parcialmente su rostro pálido. Cuando ella ofreció hacer la limpieza, él la detuvo y dijo que esperaría un amigo. Luego murmuró una frase que ella recordaría por el resto de su vida: no cierre la puerta con llave, él viene enseguida. No, Don, no lo haré. Una frase se repetiría. Distintas personas reportarían escuchar a Owen mencionar a un tal Don. Era un amigo, un enemigo, un cómplice. Nadie lo sabía. Pero Don estaba en el centro de algo que aún no tenía forma ni rostro. Esa misma tarde, un empleado de mantenimiento notó que la cerradura de la habitación 1046 había sido forzada por dentro. No había señales de lucha, solo el sonido leve de pasos y murmullos cuando se acercaba a la puerta. Al tocar, una voz grave dijo: no entre, estoy bien. No entre, estoy bien. Durante la madrugada del 4 de enero, varios huéspedes del 10º piso se quejaron por ruidos extraños, golpes, muebles moviéndose, incluso gritos ahogados que parecían detenerse justo cuando alguien se acercaba al pasillo. Y luego, simplemente silencio. Un silencio tan denso que el hotel entero parecía contener la respiración. Algo iba a pasar, algo estaba por romperse. La habitación 1046 ya no era solo un número en una puerta, era una caja de ecos, y nadie imaginaba lo que encontrarían tras esa puerta apenas unas horas después. El 4 de enero por la mañana, una operadora del hotel notó que el teléfono de la habitación 1046 permanecía descolgado durante horas sin señal de actividad. Preocupados, enviaron un botones a revisar. Golpeó la puerta varias veces, pero nadie respondió. Pero el picaporte estaba trabado desde adentro. Entonces usó una llave maestra. Lo que vio al abrir quedó grabado para siempre en su memoria. Roland yacía sobre la cama, cubierto de sangre, desnudo, atado con una cuerda alrededor del cuello, muñecas y tobillos. Había señales claras de tortura, múltiples heridas punzocortantes en el pecho, laceraciones en la cabeza y un fuerte golpe que le había fracturado el cráneo. La lámpara de la mesita de noche parpadeaba, lanzando sombras danzantes por las paredes. La alfombra estaba empapada y una línea delgada de sangre seca marcaba un rastro desde el baño hasta el pie de la cama. Sobre el escritorio, una sola hoja de papel sin escribir, el cenicero repleto, 3 colillas de cigarro, todas del mismo tipo, todas fumadas hasta el filtro. En la silla, una impresión reciente de una mano ensangrentada. Y lo más perturbador, aún estaba vivo. Caí contra la bañera. La policía y los paramédicos llegaron minutos después. No había armas en la habitación, no había ropa. Las toallas y sábanas estaban empapadas en sangre, el jabón sin usar, y en el armario, nada, ni un solo objeto personal. Sin embargo, había señales inquietantes: una etiqueta arrancada de una botella, una corbata manchada,
una pequeña vasija de vidrio rota en el suelo. Todo parecía incompleto, como si alguien hubiera intentado borrar su paso, pero muy aprisa. El baño estaba aún más desconcertante. El espejo empañado, como si alguien hubiese tomado una ducha caliente minutos antes, pero el agua estaba cortada y en el lavabo más sangre. Alguien había intentado limpiarse las manos o dejar un mensaje que nunca se encontró. En el respaldo de la cama, una huella digital marcada con sangre, solitaria y que nunca coincidió con ninguna base de datos. Pocas horas después, Roland T. Owen murió en el hospital sin revelar nada más. Y fue entonces cuando el misterio se volvió aún más profundo, porque cuando intentaron contactar a su familia, descubrieron que no existía nadie con ese nombre. Las huellas dactilares no coincidían con ningún registro. Era prácticamente un fantasma, un cadáver sin pasado, una muerte sin culpable y una habitación que parecía haber sido testigo de algo mucho más grande de lo que parecía. La policía comenzó una investigación inmediata, pero lo que encontraron solo añadió más preguntas a un rompecabezas sin rostro. Para empezar, la identidad de la víctima era completamente falsa. Roland T. Owen no existía en ningún registro civil. Sus huellas no coincidían con ningún archivo criminal. No tenía familia conocida. No tenía origen aparente. Intentaron rastrear su procedencia a través de tintorerías, costureras, cualquier lugar que pudiera haber confeccionado su ropa, y nada, sin etiquetas, sin marcas. Su traje había sido alterado para borrar cualquier pista. Incluso su corte de cabello parecía reciente y hecho por alguien con experiencia. Mientras tanto, comenzaron a llegar llamadas extrañas al hotel y a los periódicos locales. Una voz femenina, con tono pausado pero firme, dijo: «Él no merecía lo que le hicieron, fue traicionado». Otra llamada, esta vez masculina, dijo: «Don escapó, pero no por mucho». Ninguna llamada fue rastreada con éxito. Cada una se realizó desde teléfonos públicos diferentes en Kansas City y alrededores. En una carta anónima enviada a un diario local, alguien afirmaba haber conocido a Roland por años, pero nunca daba un nombre real. Decía que el joven estaba involucrado en una red peligrosa, donde las reglas no se rompían sin consecuencias. Días después, el cuerpo fue enviado a una funeraria local. Los periódicos publicaron su imagen, esperando que alguien lo reconociera. Y entonces, algo más inquietante ocurrió. Por favor, no lo entierren como desconocido. Él tenía a alguien que lo amaba. Cumplieron su promesa. Enviaron un sobre con dinero en efectivo, suficiente para un entierro modesto, y con él un ramo de flores con una tarjeta: «Amor eterno, Luis». ¿Quién era Luis? ¿Fue ella cómplice, víctima colateral, o la razón por la cual Roland, o quien fuera ese hombre, terminó muerto? Algunos especularon que Luis era un hombre clave, que el asesino o asesinos querían asegurarse de que el entierro ocurriera sin preguntas. Un periodista sugirió que el mensaje no era de luto, sino una advertencia. La tumba fue marcada con una placa sencilla: Roland T. Owen. A pesar de saber que ese no era su nombre, el caso comenzó a enfriarse, pero años más tarde llegaría una revelación. En 1936, una mujer de Alabama vio una fotografía del hombre en un periódico archivado. Afirmó que ese era su hijo desaparecido. Artemus Ogletree, de 17 años, había salido de su casa en 1934 para ver el país y nunca regresó. Lo reconoció por una cicatriz en la frente, por la forma de la mandíbula y por una vieja foto que coincidía con el cadáver.
Incluso con esa identificación, el caso no avanzó. Nadie fue arrestado. Dawn nunca apareció y Louise jamás fue localizada, y el crimen sigue sin resolverse. Algunos investigadores independientes han teorizado que Ogletree fue parte de un círculo clandestino vinculado al crimen organizado o actividades de chantaje. Otros sostienen que fue víctima de una secta que utilizaba nombres falsos y rituales violentos para controlar a sus miembros. El cuarto 1046 fue reconfigurado tras los hechos, las alfombras cambiadas, las cerraduras también, pero los empleados más antiguos del hotel siempre decían lo mismo. Esa habitación no está vacía. Esa habitación no está vacía. On the morning of January 4th, a bellboy was sent to check on room 1046. What he found would haunt the hotel forever. Roland was sprawled on the bed, battered, stabbed multiple times, and barely clinging to life. Blood coated the sheets, the walls, the telephone. Before slipping into unconsciousness, Roland muttered to police, Nobody did this to me." His voice faded into silence. Hours later, he was pronounced dead. Room 1046 was cleaned, repainted, and renumbered. Yet to this day, guests claim to hear whispers behind closed doors, phones ringing with no caller, and a cold dread that lingers like a forgotten memory. Some mysteries are left unsolved, perhaps because they are too terrifying to uncover. Remember, when you stay in a hotel room, you never know who or what stayed there before you. Hay habitaciones que guardan secretos, pero la 1046 no los guarda. Los deja flotar en el aire, invisible, silenciosos, atemporales. Lo que pasó tras esa puerta continúa envolviéndose en misterio. Casi un siglo después, el nombre falso, el cuerpo torturado, las llamadas anónimas, las flores funerarias enviadas por un amor que nunca mostró el rostro. Dije que lo cuidaríamos hasta el final. Nadie fue acusado, nadie fue visto, nadie fue juzgado, y sin embargo, todos sabían que algo oscuro se había instalado en esa habitación, algo que no se fue con el cadáver, algo que tal vez aún está allí. Silencio, por favor. No entre. Casi 90 años después, el Hotel President sigue de pie. La habitación fue renumerada, remodelada, pero algunos dicen que a veces, en las madrugadas, se escuchan pasos, una voz pidiendo silencio o un teléfono que suena sin línea conectada. Este caso nos recuerda que a veces las puertas cerradas no siempre protegen. A veces contienen algo que no quiere ser descubierto. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que, al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García. Te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.